Muy bien, yo quisiera compartir con vosotros un texto, bueno, varios, pero quiero empezar con un texto, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Muy bien, dice la palabra: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Muy bien. No sé si sabéis, yo quisiera hablar un poquito que podamos entender el contexto en el que el apóstol Pablo está escribiendo una iglesia que él funda. Él funda esa iglesia en su segundo viaje misionero. Él llega y cuando ya iba a marchar en una visión de noche, le dice el Señor: no calles, habla, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad, en Corinto. Y él se tira allí un tiempo y él funda esta iglesia. Y aquí en esta epístola el apóstol Pablo abre su corazón de una manera personal, abre su corazón para esa iglesia, en la cual era una iglesia muy particular. Era una iglesia que tenía muchísimas cosas, ¿no? No sé si sabéis que era una iglesia donde, bueno, pasaron muchas cosas, además de que Dios la bendijo mucho. Dios la bendijo con dones, la bendijo con palabras, dice que la bendijo con ciencia. Era una iglesia en la cual había divisiones, era una iglesia en la que había inmoralidad sexual, era una iglesia en la cual había abuso de libertad, una iglesia en la que había desorden en el culto, que tiene el apóstol Pablo que corregir ese desorden y ordenar la iglesia, porque, bueno, cada uno, los dones que el Señor les repartió, cada uno lo usaba sin un orden y sin un control, pero fue una iglesia bendecida por el Señor. Pero yo quisiera que pudiéramos entender también cómo era la iglesia de Corinto en el tiempo en el que el apóstol Pablo estaba allí. Cómo era la sociedad de Corinto. Porque eso nos va a hacer entender también cómo el apóstol Pablo escribe estas frases, estos versículos muy importantes para que podamos entender lo que significaba lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios. Porque el apóstol Pablo abre su corazón y le expresa sus muchas pruebas, sus muchos sufrimientos, le expresa sus muchos peligros. Él además había añadido en esa iglesia una situación en la cual se habían levantado falsos apóstoles en contra del ministerio apostólico del apóstol Pablo. Y él tiene que defender su ministerio, defender su autoridad, defender que realmente fue la gracia del Señor, el poder del Espíritu Santo, el que lo capacitó para poder hacer lo que se pudo conseguir en esa iglesia de Corinto. No fue otra cosa. Él abre su corazón y él dice: mi capacitación proviene del Señor. Y esa capacitación no es mía, es por el poder y por la gracia del Espíritu Santo que os ha permitido esto para beneficio de vosotros los corintios. Es un beneficio, era un beneficio. Todo lo que él desarrolló con esa iglesia fue para beneficio de los corintios. Y ellos lo sabían. Y en medio de eso, el apóstol, en medio de esa situación de la iglesia, se levantan falsos apóstoles que intentan destruir su ministerio, y el apóstol coge y empieza a decirles: bueno, ya sabéis que esta fe que os he transmitido es una fe verdadera. Y vosotros lo sabéis por propia experiencia. Yo he muerto y he trabajado duro por vosotros, y ahora vosotros sabéis que el fruto es verdadero. ¿Sí? Así, pero la sociedad de Corinto, hermano, tenía una serie de características que estamos viviendo ahora, en este momento, en la sociedad en la que estamos. La sociedad de Corinto, como mismo que ahora, en la sociedad en la que estamos, una sociedad convulsa. Es una sociedad, hermano, en esa iglesia de Corinto había muchas cosas que ahora se están cumpliendo en el tiempo social que estamos viviendo. Había un sincretismo religioso increíble en ese tiempo en la iglesia de Corinto.
Había una diversidad cultural tremenda, había muchas desigualdades sociales. Dentro de la iglesia de Corinto había ricos, había clases medias y había personas que eran pobres. Y no solo había personas pobres, sino esclavos también, en ese tiempo. Es decir, una sociedad muy diversa en la cual estaba el apóstol Pablo creando una iglesia, el que el Señor la dirigió a que realmente fuera una iglesia en el orden de Dios. Ahora, había, hermano, en esa iglesia, había mucha idolatría, había mucho libertinaje, había mucha inmoralidad sexual. Y eso está pasando ahora en la sociedad que tenemos. No es nada extraño lo que está pasando. No sé si sabéis, pero había una diosa muy conocida que se llamaba la diosa del amor. La diosa del amor, que era la diosa Afrodita. Y había un templo donde había prostitutas sagradas en el templo de Afrodita, en la ciudad de Corinto. Pero no solo, para colmo, no es que hubiera un solo templo, sino había más de un templo. Había el templo de Apolo, el templo de Isis, el templo de Serapis, el templo de Poseidón. Era increíble lo que había en cuanto a la religiosidad pagana que en ese tiempo estaba viviendo la iglesia de Corinto. Era tal, que no sé si habría escuchado hablar, pero era tal el libertinaje y la inmoralidad sexual que en el mundo antiguo se le conocía a la ciudad de Corinto como corintianizar. Es decir, había unas actitudes tan paganas que la iglesia, o sea, que la sociedad que rodeaba la iglesia de Corinto le llamaba, a Corinto le llamaba corintianizar. Así que bueno, eso es como se encontraba esa iglesia. Bueno, hay similitudes con lo que estamos viviendo, desgraciadamente, ahora en esta sociedad, ¿o no? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Estamos hablando de que el Señor viene pronto, sí, claro. Y yo lo creo porque están cumpliendo aspectos proféticos muy claros. Pero esa sociedad que estamos viviendo ahora también estaba en el siglo I y después. Pero el Señor es verdad que se está haciendo cumplimientos proféticos que ahora ya son muy claros, ¿no? Ahora, hermano, si a eso le sumamos, como el apóstol Pablo vivió, todos los sufrimientos, todas las pruebas, cuando él, si leéis el capítulo 11, si leéis el capítulo 10, cuando él tiene que defender su autoridad, si luego leéis el capítulo 12, que es espectacular, hermano. El capítulo 12, después de que el Señor no le quita el aguijón en su carne, el Señor le dice, bástate mi gracia, te basta mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Así que, hermano, él tenía muy claro que él estaba sufriendo. Y ahora en el tiempo que estamos viviendo como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, nuestra fe se puede resentir, como se podía resentir la fe de los corintios. Es decir, no estamos exentos de ninguna prueba, no estamos exentos de ningún sufrimiento, no estamos exentos de ninguna enfermedad, no estamos exentos de personas que nos hieran, no estamos exentos de personas que nos traicionen, no estamos exentos de personas que nos ofenden. No estamos exentos. No tiene por qué no pasarnos. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Ahora, hermanos, lo que no podemos permitir es que nuestra fe se resienta. Y el apóstol Pablo da ahí una clave. Y yo quisiera dejaros esa clave en esta mañana. Es necesario una renovación, pero no de mes en mes, sino de día en día. Por el poder, por la gracia y por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, la clave para nuestra renovación de día en día, y esto es importante, está en cómo miramos lo que no se ve, no cómo miramos lo que se ve, porque tenemos que mirar con los ojos de la fe. Tenemos que mirar con los ojos del Espíritu. Y es muy importante rogarle en este tiempo, porque si hay sufrimiento en nuestra vida, y va a haber sufrimiento en nuestra vida, y hay una sociedad como la que nos estamos encontrando, como la que se encontró el apóstol Pablo, necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe a mirar con los ojos del Espíritu. Nos enseña a mirar con los ojos de la fe. Nos enseña a mirar como Él ve las cosas, no como nosotros las vemos.
Porque si miramos con lo natural, nos vamos a hundir. Porque la realidad no es fácil. La realidad que puedes vivir en tu vida en un momento determinado no es fácil. La enfermedad va a estar. Las dificultades económicas van a estar. Las dificultades laborales pueden existir. ¿Van a estar o no? Existían y existirán. Pero, hermanos, el Espíritu quiere que mires como Él te quiere enseñar. Él te quiere enseñar a mirar con los ojos de la fe. Por eso el apóstol Pablo dice la misma clase de fe que tenía el salmista cuando él dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. Así que, hermanos, es importante entender eso. Tenemos que mirar las cosas que son eternas. Tenemos que mirar con los ojos que el Espíritu Santo puede traer para que veamos lo que Él quiere que veamos. Y no nos paremos a mirar lo que puede estar ocurriendo, sino lo que Él quiere hacer. Él quiere hacer, hermano, y Él quiere más que nunca hacer. Y Él quiere más que nunca avivar el fuego del don del Espíritu que Él ha puesto en cada uno de nosotros para que se pueda alcanzar este lugar. Amén. Así que el Espíritu Santo está dispuesto. Yo no sé si tú estás dispuesto, pero el Espíritu Santo está dispuesto. Lo hizo en el pasado y lo seguirá haciendo. Hay un texto muy conocido de Juan en el capítulo 5. Y aquí sí quisiera que pudiéramos entender lo que significa, hermanos, mirar con los ojos del Espíritu, mirar con los ojos de la fe. Significa mucho en nuestra vida. Y yo quisiera que pudiéramos ver brevemente algunos puntos en los cuales el Espíritu Santo quiere en esta mañana que podamos ver esas cosas que el Espíritu Santo quiere traer a nuestra vida. Y dice Juan capítulo 4, un texto muy conocido de la Samaritana, el texto de cuando Jesús va a una aldea, a la aldea de Sicar, donde estaba el pozo de Jacob. Y allí, en la aldea de Sicar, donde estaba el pozo de Jacob, se encuentra con una mujer que en el desarrollo de lo que vosotros habréis leído muchas veces del Evangelio de Juan, capítulo 4, en ese desarrollo, se presenta en un momento determinado a esa mujer que llega al pozo de Jacob, se presenta en un momento determinado como el Mesías. Y no solo se presenta como el Mesías, sino que se revela a la vida de esa mujer como le hace una revelación de todo lo que había ocurrido en su vida. ¿Sí? Le revela que la persona con la que estaba no era su marido, que había tenido 5 maridos. Y todo le hace una revelación ella al Señor Jesús, al revelarle eso que había en su corazón, que solamente ella sabía, dice, este es profeta. Este es profeta. ¿Sí? Cristo estaba viendo en una dimensión espiritual. Y estaba viendo el corazón. Esa revelación del corazón es algo que el Espíritu Santo quiere traer a nuestras vidas para que podamos revelar los corazones de la gente que está ahí, que necesitan, que están sufriendo, que no saben por dónde tirar. Necesitamos esa revelación con los ojos del Espíritu, hermano. Necesitamos. Cuando Jesús le dice a la samaritana, le dice, no solo eso, le dice, sus apóstoles muy preocupados porque no había comido el Señor y él estaba viendo en una dimensión diferente y sus apóstoles, Rabí, come. Y el que le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Tengo que acabar la voluntad de mi Padre que me envió. Así que, hermanos, él mira. Y vuelve a decir, si lo leéis, él dice que alzad vuestros ojos, le dice a los apóstoles, y mirad. Pero ¿cómo mirad? No con los ojos naturales de la realidad que había, sino con los ojos del Espíritu. Mirad. ¿Y por qué? Porque ellos estaban pendientes de lo natural. Es que no había comido, que te podía pasar algo, maestro. No, y él estaba mirando que había mucho pueblo en esa aldea de samaritanos que iban a conocer al Señor. No solamente por el testimonio de la mujer, sino porque él se quedó 2 días en esa aldea y el testimonio de Jesús, dice la palabra, que llegó a alcanzar a muchos de esa aldea. ¿Sí? Así el Señor nos dice, alza tus ojos y mira, pero mira como yo quiero mostrarte que mire, no mires con la realidad natural con la que tú quieres ver las cosas. Hermano, hay muchas realidades. Y son así.
Si lo miramos con los ojos naturales son así. No hay opción. Pero si lo miramos con los ojos del Espíritu, no son así. Sí, hermano, no son así. Porque nosotros, si miramos con los ojos que el Señor quiere traer a tu vida, si miramos con esos ojos, va a haber algo muy diferente, hermano. Va a haber un discernimiento de los tiempos de Dios. Va a haber un discernimiento de cuando nosotros estamos mirando, el Señor te va a decir tal, cual. Hermanos, necesitamos discernir los tiempos de Dios. Necesitamos discernir más que nunca los tiempos de Dios. Y el Espíritu Santo quiere hacerlo. El Espíritu Santo quiere hacerlo. Cuando discernimos los tiempos que el Señor quiere, que tiene en este tiempo para esta iglesia, cuando lo discernimos, nosotros vamos a tomar las decisiones correctas y vamos a hacer las cosas correctas. Porque necesitamos más que nunca ese discernimiento de los tiempos que vivimos. Y el Espíritu Santo es el mismo. Él no cambia. Él te lo va a dar. Amén. Por eso Jesús, cuando Él va al Padre, dice, yo hablo lo que veo de mi Padre. Lo que veía del Padre, hablaba. Y lo que hablaba, conforme a la voluntad del Padre, Él hacía. Por eso Él podía decir, mi Padre trabaja y yo trabajo. Amén. Así que bueno, hermanos, entendamos que necesitamos discernir los tiempos de Dios. Ahora, para Málaga. Ahora. Es ahora cuando tenemos que discernir los tiempos. Amén. Hay un texto también en Lucas, en el capítulo 21. Lucas capítulo 21, hay un texto que tiene 3 versículos, pero que a mí el Señor me mostraba mucho sobre esta viuda. Y esto también lo hace el Espíritu Santo. Esta viuda, como dice la palabra, que era una viuda. Lucas capítulo 21, versículo 1, 2 y 3, y dice que estaba Jesús en el templo y observa a los ricos que estaban depositando las ofrendas en el arca de las ofrendas. Y luego dice que pasó una viuda muy pobre y echó 2 monedas, que echó 2 blancas. ¿Sabéis lo que era una blanca? Eran 2 lectas. Y era la moneda más pequeña de las monedas judías. Era la más pequeñita, era la que valía nada. ¿Vale? Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dice la palabra, les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda ha echado más que todos los demás. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella dio, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía. Dio todo el sustento que tenía. ¿Cómo estaba viendo Jesús? ¿Qué estaba viendo Jesús? En el Espíritu. Que estaba discerniendo el corazón de esa mujer. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Hermano, la mirada de fe ve el corazón. La mirada con los ojos del Espíritu ve el corazón. Y esta viuda lo que estaba haciendo era honrar a Dios con todo lo que tenía. Y yo me preguntaba, además esta cena se mantiene después de 2000 años. Fijaros que una cena que sigue siendo de aliento para muchos de nosotros, porque Dios ve el corazón. Como le dijo el Dios al profeta Samuel, ¿no? Ese texto del Antiguo Testamento. Yo no miro lo que mira el hombre. Porque el hombre mira las apariencias, pero yo miro el corazón. Amén. Yo miro el corazón, dice el Señor. Los que estaban allí, que podían haber pensado, echa 2 lectas. Pues para que echara 2 lectas, mejor que no eche nada. Porque claro, llevan los ricos y echaban allí en el arca de la ofrenda muchas cosas, mucho dinero. ¿Sí? Y el Señor dice, echó todo lo que tenía. Esta echó más que tú. Porque ella echó todo el sustento de su vida. Amén. Así que, hermanos, es muy importante mirar con los ojos del Espíritu. ¿Por qué?
porque podemos ver el corazón. No solo discernir los tiempos, sino ver el corazón de las personas, como el Señor los ve. El Espíritu Santo quiere que veamos el corazón como Él los ve, no con la apariencia que algunas veces podemos ver. Nadie tiene que ser desechado, nunca, porque el Señor puede que tenga mucho propósito con alguna persona. Así que, hermanos, tengamos el corazón del Señor, podamos discernir el corazón de las personas, porque el Espíritu Santo quiere hacerlo en este tiempo. Lucas capítulo 5 y versículo 24. Hay otro texto, hermanos. El Señor ponía en mi corazón que cuando miramos con los ojos del Espíritu, hay personas, hermanos, que no han tenido posibilidad de conocer al Señor. Es decir, no han tenido posibilidad en el sentido de que están buscando al Señor, pero son sinceros en su corazón, pero están perdidos. Necesitamos ver a esas personas de fe. Había aquí este pasaje en el que habla de una sanidad que Jesús le hizo a un paralítico. Esta sanidad que Jesús le hizo a un paralítico, dice que la palabra en Lucas capítulo 5, dice que Jesús estaba enseñando, versículo 17, estaban los fariseos, los escribas allí, y dice que el poder sanador del Señor estaba sobre Jesús. Y dice que, no en Lucas, sino en Marcos, dice que llegaron 4 amigos, no podían acceder a Jesús, y lo que hacen es, coge y lo suben, y por el techo abren un orificio en el tejado, lo bajan y lo ponen delante de Jesús. Enfrente, dice la palabra, enfrente de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Dice algo que tenemos que rogarle al Espíritu Santo que nos dé. Ver a las personas de fe. Hay gente que está ahí que son sinceras, pero necesitamos pedirle al Espíritu Santo que podamos ver la fe de ese corazón, de esas personas. Dice que al ver la fe de ellos, que dice, Jesús le dijo, joven, tus pecados son perdonados. Y entonces, claro, los fariseos y los escribas estaban ahí como diciendo, bueno, ¿este qué se cree? ¿Este quién se cree que es? Esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y Él está perdonando pecado. Y Jesús, que discernía los corazones y que pensaba y que veía lo que estaban pensando en el corazón de estos fariseos y de estos escribas, les dice, ¿pero qué estáis cuestionando en vuestro corazón? ¿Qué es lo que cuestionáis? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, levántate, ponte de pie y anda. ¿Qué es más fácil? Pues ahora os demostraré lo que el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre tiene autoridad, no solo para perdonar pecados, sino para sanar. Ahora le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el asombro, dice que el asombro, todos los que estaban allí se apoderaron y que estaban todos pasmados, estaban todos con el asombro al ver el milagro. ¿Pero qué vio Jesús? ¿Vio al paralítico? Sí, claro. Vio al paralítico que estaba paralítico, pero vio la fe de ellos. Vio la fe de los 4 amigos que fueron capaces de, creyendo en que Jesús tenía toda autoridad y todo poder, de subirlo y ponerlo, romper las tejas y meterlo y ponerlo enfrente de Jesús. Hermanos, Jesús discernía los pensamientos del corazón. Así que, hermanos, tenemos que rogar al Señor. Tenemos que rogarle al Señor que podamos ver a esas personas de fe que están ahí. Amén. Al ver la fe de ellos. Al ver la fe de ellos. Hay gente de fe. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver a esa gente de fe. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 'Voy a leerlo en la Marcos capítulo 8, versículo 18. Jesús dice el versículo 14, dice que sus discípulos se habían olvidado de traer pan, no tenían solamente un pan en la barca, y Él les mandó diciendo, mirad,
Él estaba diciendo una cosa, los discípulos estaban entendiendo otra, no entendían nada. No entendían absolutamente nada. Y Jesús les dice, porque ellos estaban preocupados porque tenían solamente un pan en la barca. Y Jesús les dice, mira, pero mirad, vuelvo a deciros, mirad. Les dice, mirad, pero mirad como yo quiero que miráis con los ojos de la fe. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y empezaron a discutir sus discípulos entre sí y estaban diciendo, wow, el Señor está diciendo esto porque no trajimos pan. Es porque no trajimos pan, versículo 16, versículo 17. Jesús, que entendía todas las cosas, les dice, ¿pero qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis, ni comprendéis. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún? Estaban discutiendo sus discípulos porque tenían un pan en la barca. Y Jesús no sale del asombro porque ellos estaban mirando con los ojos naturales. Y Jesús, hay un peligro, hermano, y sí os lo quiero decir. Hay un peligro cuando miramos siempre con los ojos naturales. El peligro es que tu corazón se puede endurecer. Porque lo dice la palabra. Dice, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Cuidado, hermano. El Espíritu quiere que veamos con los ojos del Espíritu, no con los ojos naturales. Porque si miramos con los ojos naturales, nuestro corazón se puede endurecer. Y si se endurece en nuestro corazón, entonces, ¿dónde vamos a ir? A ningún sitio. No podemos ir a ningún sitio porque lo más importante de nuestra vida es tener un corazón como el Señor quiere. Un corazón sano, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que esté lleno del poder del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que podamos ver lo que Él quiere hacer. Ahí. Sí, pedirle al Señor, Señor, queremos ver lo que tú quieres hacer. Tus maravillas y tus milagros, lo que tú quieres hacer. Y estás tranquilo, hermano, porque Él cuida de ti. ¿Tienes realidades? Sí. Sí. No las vamos a negar. Pero también el Señor te dice, te voy a cuidar. Te voy a cuidar. Si tú estás dispuesto a hacer lo que yo te pido, si tú estás dispuesto a servirme, yo te cuidaré. Yo te voy a cuidar. Así que tranquilo, hermano. No miremos la realidad, miremos con los ojos de la fe. Miremos lo espiritual. El Señor nos pide a nosotros, hermanos, 3 cosas. Que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate. El siervo del Señor se esfuerza y es valiente. El siervo del Señor, lo hemos cantado, es fiel. El siervo del Señor, aunque venga lo que venga, seguirá siendo fiel a su Señor. Y cuando tú eres fiel a su Señor, a tu Señor, tú eres fiel y obedeces lo que Él te está diciendo, el Señor hará lo demás. Amén. El Señor va a hacer todo lo demás. Hay otro texto, hermanos, en Hechos, en el capítulo 14, que habla también, en Hechos capítulo 14. Hechos 14, cuando Pablo está en Listra, que había un hombre, dice el versículo 8, que estaba como imposibilitado de los pies. Era cojo de nacimiento, versículo 8, jamás había andado. Y dice que oyó hablar a Pablo, el cual fijó, hermano, fija lo que dice, fija los ojos en él. Es decir, nosotros fijamos los ojos en alguien y el Espíritu Santo te puede decir qué es lo que hay en la vida de esa persona. El cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía, ¿quién tenía fe? El cojo. El cojo de nacimiento tenía fe. Y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo.
Y entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alza la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Bueno, ya conocéis el pasaje. Bueno, decían que Pablo era Mercurio, y no, sí, Bernabé Júpiter, y todo el tema, y todo lo que hicieron, trajeron toro, guirnalda, y hicieron, porque ellos querían que eran dioses en semejanza de hombres. ¿Qué vio? ¿Cómo vio? Con los ojos. Ayúdame, Señor, a ver con tus ojos. Ayúdame a ver a las personas de fe. Este hombre tenía fe para ser sanado. Y acabo con el último texto. Hermano, estamos en una sociedad difícil. Estamos en una sociedad muy difícil. Ya lo sabemos, lo de Corinto era difícil, pero ahora se ha complicado en algunos aspectos. Ahora hay de todos los ismos que queramos. Todos los ismos. ¿Conocéis los ismos? Relativismo, pluralismo, individualismo, hedonismo, hiperconsumismo, lo que tú quieras. Hay ismos. Todo. Hay una crisis institucional de la familia espectacular. No hay valores de familia. Ya independientemente fuera de los aspectos de ser cristiano. No. Los valores de la familia, mi padre me transmitía una serie de valores. Y él no conocía al Señor. Pero hermanos, que se está perdiendo eso. Y nosotros necesitamos mirar con los ojos del Espíritu, porque tenemos mucho que dar. Tenemos, hermanos, mucho que dar, que el Señor nos ha dado a nosotros, para que nosotros se los demos a los que están ahí en oscuridad. Amén. Acabo con un último texto. Hay un texto en Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Me encanta el texto. Un texto que yo siempre lo he visto de una manera tan especial en este sentido, para ver cómo el Señor ve. Como el ruego que le hace Eliseo por su criado, para que el Señor pueda abrir los ojos. Para que el Señor pueda abrirle los ojos espirituales a su criado, para que vea la realidad espiritual y no la realidad natural, que es la que se encontraba de frente. Había una situación concreta. La situación concreta es que el rey de Siria estaba en guerra con Israel. Y que, claro, consultando, versículo 8, que consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envía a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envía a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Vemos Eliseo, increíble, cómo podía discernir, cómo podía ver en el mundo espiritual la realidad natural de que los sirios estaban acampando contra Israel. Dice que el corazón del rey de Siria ya estaba turbado, porque decía: bueno, ¿esto qué pasa aquí? Llama a los siervos, a sus siervos, versículo 11, y les dice: pero no me vais a declarar vosotros quién de los nuestros es el del rey de Israel. Entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad, ¿dónde está? Para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y envió carro y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levanta de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces el criado le dijo: Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo. Me gusta esto, hermano, porque si nosotros miramos la realidad con los ojos naturales, tu realidad o la realidad de lo que hay ahí, va a tener miedo. Cuando te viene una enfermedad, la realidad con los ojos naturales es temor. Cuando te viene un problema económico, es temor. Cuando que te falta trabajo, es temor. ¿Sí? Pero cuando miramos como el Señor quiere que miremos, el temor desaparece, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Grábatelo, más son los que están contigo que los que están contra ti. Más son los que están a favor de esta iglesia que los que están contra esta iglesia. Más, hermanos.
más ejército de Dios hay con esta iglesia que cualquier fuerza del enemigo que se levante contra esta iglesia y contra tu vida. Y dice que entonces oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Ahora, ¿cómo estaba viendo el criado? Con los ojos espirituales. Dice, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. ¿Y qué pasó? Los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Bueno, los mete en medio de Samaria, y cuando los mete en medio de Samaria, se vieron que el rey de Israel lo hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Y vemos el corazón de Eliseo también. Dice, él le respondió: no los mates. Dice, ¿matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Hermano, te ruego, sea nuestra oración. Te pido que sea tu oración esta mañana delante del Señor. Te ruego, Señor, que abras mis ojos. Ábreme los ojos, Señor. Ábreme los ojos del Espíritu. Quiero ver como tú ves, no como yo veo. Si yo veo poco, veo lo natural. No sirve. No sirve, hermanos. No sirve. Y además voy a pedir una cosa. Quiero que le pida al Espíritu Santo una cosa. Él está dispuesto a abrir los ojos. Yo lo sé. Pero algunas veces todavía no lo ha abierto. Porque todavía tu corazón necesita algo. Y no se lo das. O no estás dispuesto a que Él entre. No estás dispuesto, no sé. Si tienes o no tienes. Si no tienes, gloria a Dios. Si no tienes, mi oración en esta mañana es que tú se la digas al Señor: Señor, ábreme los ojos para que vea la realidad del mundo espiritual donde tú me has puesto. Pero quiero pedirte que le diga al Espíritu Santo una cosa. Señor, dile al Espíritu Santo: Señor, quiero que me muestres la realidad de todo mi corazón. Porque si tu corazón no se lo entregas entero y no estás dispuesto a que Él trabaje en tu corazón para ponerlo como Él quiere, no va a poder abrir los ojos del Espíritu para que puedas hacer algo para Él. Porque Dios mira el corazón y Dios trabaja de dentro afuera. Amén. El mismo Dios, hermanos, que un día te perdonó, que un día te limpió, el mismo Dios que un día hizo maravillas en tu vida, ese mismo Dios es el mismo Dios que está aquí. Es el mismo Dios que puede seguir limpiándote, que puede seguir perdonándote, que puede seguir restaurándote. Porque hay una promesa. Os voy a dar descanso. Descanso para vuestra alma. Pero déjame que os dé descanso. Déjame. Amén. Ese mismo Dios está aquí. Amén. Amén.